El campanario maldito en la Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante, y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso, y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a rociar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. ¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: ¡Cierren el campanario! ¿Qué?, preguntaron todos. ¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente falleció sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. El ladrón del cementerio. Hace tiempo, en la época de la colonia, había una ancianita que vivía sola en una gran casona, la cual parecía que se iba a caer. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, falleció, y en su última voluntad pidió que se le enterrara con todas sus joyas y pertenencias, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora. Fue enterrada con sus cosas. Pasaron algunos años y unos cuidadores del cementerio, que eran nuevos, se enteraron del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que decidieron sacar las cosas de valor que tuvieran ahí adentro.
Así, a la medianoche, ellos comenzaron a profanar la tumba, de la cual sacaron las joyas que pudieron. Pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo de diamantes que llevaba la mujer. Al tratar de quitárselo, no pudo, ya que el anillo se le había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo. Pasó el tiempo, y un día que ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus familiares, que ahí estaban enterrados. Ambos se le acercaron y le pidieron que saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no les hizo caso y siguió arrodillada. Ambos sujetos se molestaron y la sujetaron del brazo para sacarla. Uno de ellos se dio cuenta que la mano de la señora le faltaba un dedo. El otro le preguntó qué le había pasado y le contestó. Pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó dejando ver su rostro, el cual era de la señora que estaba en la tumba que habían saqueado. Y volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo por el anillo que llevaba. El otro hombre salió corriendo con todas sus fuerzas, pero el del anillo, por más que corría, la señora no le dejaba ir, y ésta comenzó a desaparecer. Pero el hombre que le quitó el anillo falleció de un infarto. Al día siguiente encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora sin un dedo, y con una expresión de horror y el cabello blanco del miedo que experimentó. Al día siguiente encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora, a la cual habían robado su anillo. El hombre tenía una expresión de horror en el rostro, que indicaba que había muerto de un infarto fulminante por el horror que sintió. La mujer de blanco se le aparece a un policía. En España, al igual que en nuestro país, se han registrado un gran número de casos de este tipo. Sin embargo, hay otro que en lo personal me llama mucho la atención porque, además de guardar semejanza con otros que han ocurrido en México, presenta un elemento inédito en este tipo de historias, parecido al llamado Missing Time, tiempo perdido, que tanto se ha asociado con las abducciones extraterrestres. Primero, veamos la historia y después daré algunos puntos de vista al respecto. Este hecho ocurrió en febrero de 1992. Su protagonista fue el oficial de policía Ángel Asensio, el cual se dirigía a su casa por la noche después de visitar a su hermano. El policía cruzó un pueblo llamado Manzanares del Real, con dirección a Guadalix de la Sierra. Manzanares del Real tiene algo peculiar, y es que el pueblo está muy bien iluminado, pero al pasarlo, se llega a una zona completamente oscura, sin nada de alumbrado público. Los faros de los automóviles es la única fuente de luz que existe. En este lugar hay un lago enfrente de un pantano, el cual le da un matiz de misterio. Ángel recorrió escasos 200 metros cuando tuvo un accidente. De la nada, le apareció una mujer que caminaba por la orilla de la carretera. El policía no pudo esquivarla y con el faro derecho la golpeó. El impacto no fue tan fuerte, pues no derribó a la mujer. El policía detuvo inmediatamente el automóvil y se bajó a auxiliarla. Él vio que se trataba de una mujer joven, aproximadamente de 26 años de edad, muy delgada. Llevaba un vestido blanco pero con dibujo, bastante ligero y sin mangas, como de los años 60. Tenía el cabello a la altura de los hombros, lacio, muy desarreglado. Ángel le preguntó que si se encontraba bien, y ella le dijo que sí. La voz de la mujer era suave, no se escuchaba alterada por el accidente. Le dijo que estaba embarazada y que había tenido un derrame. El policía creyó haber escuchado mal porque la mujer no se veía encinta. El policía se ofreció a llevarla donde ella quisiera, y la chica aceptó. Al estar los dos en el auto, Ángel llamó a casa, con los primeros celulares que existían, los cuales se conectaban a una especie de maletín, y le dijo a su esposa lo que había pasado, que llevaría a esta chica a su casa.
Su mujer le dijo que estaba bien. Durante el trayecto la mujer permaneció la mayor parte del tiempo callada. Tampoco lo miraba mientras él le hablaba. Ella estaba inmóvil, mirando hacia el frente. La charla más larga que tuvieron fue que su marido era vendedor ambulante y que estaba de viaje. Después, ella no dijo más. El silencio que había en el auto era sepulcral. Ángel la miró de reojo y le miró su vientre. Estaba plano, no se veía embarazada. Viajaron alrededor de 20 minutos más y ella le dijo: «Deténgase aquí». En esa parte donde la chica le dijo que se detuviera, no había una cuneta, así que se estacionó sobre la hierba. Puso las intermitentes y la mujer se bajó sin decir nada, ni dio las gracias. Ángel vio que en esa zona no había ningún camping o algún camino que llevara a una casa. Fue lo que más le extrañó, pues estaba en medio de la nada. La mujer pasó enfrente del auto y volteó donde estaba sentado el hombre. Con las luces altas del vehículo pudo mirarla a detalle. Ella no tenía ojos. Su rostro era el de una mujer, pero sin mirada. Solo un vacío en su rostro. Ángel sintió un fuerte escalofrío. Ella caminó 3 pasos con dirección al bosque y desapareció. Ángel echó el carro hacia atrás. No quiso mirar por el retrovisor y le pegó a 2 pinos que estaban ahí. Después metió primera y salió lo más rápido que pudo de este lugar, pues sintió mucho miedo de lo que había visto. Al estar ya en la carretera, escuchó un pitido del teléfono, indicándole que tenía de nuevo cobertura. Ángel llamó a su esposa y le contó alterado lo que había vivido. Su esposa, en cambio, le decía que parara de hablar, que tenía algo que decirle. Ángel creyó que algo importante había pasado en su casa. El hombre se calló y escuchó a su mujer que le dijo: «Ángel, pero si me acabas de colgar y me estás llamando de nuevo contándome esto». El policía insistió: «No puede ser, te llamé hace más de media hora». Ella le dijo: «Me dijiste que llevarías a esta mujer. Yo colgué y en cuanto lo hice, sonó de nuevo el teléfono». Al día siguiente de este hecho, Ángel reportó este incidente en el cuartel de la Guardia Civil para informarles lo que había vivido, y le dijeron que ya había pasado en alguna ocasión, pero que no tenían una explicación para esto. Es de llamar la atención los más de 30 minutos que Ángel pasó con la extraña mujer, ya que para su esposa, es decir, para el mundo normal, esos largos minutos fueron tan solo segundos. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno? Es un misterio realmente. Son historias de fantasmas en la carretera. La enfermera visitante, leyenda de Chihuahua. En el Hospital Central Universitario de la ciudad de Chihuahua corre una antigua leyenda que afirma que una enfermera se aparece por los pasillos y el jardín sin encontrar el descanso eterno. En vida, la mujer recibía el nombre de Yesenia, pero ahora que está difunta, la mayoría de las personas suelen llamarla la planchada o enfermera visitante. Su historia es muy contada en el mes de noviembre, cuando las personas buscan resquicios de antigüedad luego de sentirse embargados por el ambiente fúnebre de esa época del año. Dicen que todo ocurrió en 1952, cuando el hospital apenas contaba con un piso y un pequeño jardín en el centro. La enfermera Yesenia acababa de entrar a trabajar al nosocomio, y aunque estaba ansiosa porque significaba un empleo seguro, la labor era demasiada al haber solo una enfermera por sala. Había una sección que estaba dedicada a la psiquiatría, la cual fue instaurada poco después de la Revolución Mexicana. Ahí se atendía a los enfermos más graves y desquiciados. A dichos pacientes los tenían amarrados y solo los desataban para comer. Yesenia estaba precisamente en esta sala que resultaba al final del día tan tediosa. Un día Yesenia desamarró a un paciente que parecía tener una conducta muy pasiva, pero cuando menos lo esperaba, el paciente se abalanzó sobre su cuello y la ahorcó hasta quitarle la vida. Todos lamentaron la tragedia, pero muchos consideraron un acto de negligencia el que la enfermera lo hubiera desatado, error que incluso había pagado con la vida.
Desde aquel momento, en el hospital comenzaron a suceder hechos extraños, como el que las luces se prendieran y apagaran solas, o que las puertas se abrieran y cerraran. Esto sin contar que la silueta de lo que parecía ser una enfermera atravesaba los pasillos de las salas. Los años pasaron, el hospital cambió en muchos sentidos, pero los sucesos sobrenaturales no se acabaron. En años más recientes, las enfermeras que han trabajado en el lugar se quejan de que alguien las llama por su nombre. Lo hacen por las noches o cuando se encuentran solas atendiendo a enfermos muy graves. María del Carmen Puga relató que un día, cuando se encontraba en el área de trabajo social, donde está el laboratorio de análisis clínicos, acomodando los medicamentos, una enfermera empezó a gritarle. «¡Carmen!», le decía. Ella solo respondió: «Enseguida voy». 3 veces más la habló aquella enfermera, pero a la tercera vez el grito lo escuchó más cerca. Cuando volteó no había nadie, solo sintió un frío estremecedor que la hizo salir del lugar. En otra ocasión un paciente comentó que cuando estaba hospitalizado, la enfermera del turno nocturno lo trataba muy bien. Ella decía llamarse Yesenia. Las personas de recepción dijeron que no había ninguna enfermera en el hospital con ese nombre. El paciente se preocupó, pero cuando regresó, prefirió no volver a tocar el tema. La misteriosa enfermera también se le apareció a Martín Nieto Frías, técnico radiólogo, cuando era apenas el camillero. Aseguró que ese día estaba barriendo como lo hacía regularmente cuando no tenía otra cosa que hacer. De pronto, el celador le preguntó que si era él a quien se le había aparecido la planchada. Ante su negativa, continuó yendo a barrer, ahora al auditorio. El auditorio tenía el piso de madera. Martín dejó las puertas abiertas, pero ante la oscuridad decidió prender las luces. Conforme pasaban los segundos, las luces comenzaron a bajar. El miedo se apoderó del camillero, pero empezó a cantar intentando distraerse al tiempo que hacía ruido. «¡Martín!», le dijo una voz a sus espaldas. Cuando volteó no vio a nadie, pero un aire frío le heló la piel. El camillero corrió despavorido, gritando que se trataba de la planchada. Sin embargo, al paso de los años, se ha ido acostumbrando a la presencia de esa ánima en pena.